Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterio. Bienvenidos a Criterios en este martes 7 de febrero del año 2023. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para seguir discutiendo, analizando y debatiendo sobre esos temas tan importantes de nación. En este caso, seguiremos analizando y ampliando sobre la reforma a la ley de tránsito, sobre la perspectiva desde el derecho, sobre qué tan convenientes son el establecimiento de las nuevas multas. Es decir, esto podría cambiar en algo la educación vial del país y además cómo se percibe la seguridad en nuestro país. Bueno, eso y más nosotros lo estaremos abordando y analizando con nada más que nuestro invitado especial. Estamos hablando del presidente de la Caja Mutual de Abogados de El Salvador, Camudasal, el licenciado Carlos Murgas. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo para usted y para toda su teleaudiencia. A la orden en todas las preguntas que podamos evacuarle. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando. No hacemos esperar más a nuestra audiencia. Entramos en materia con la reforma a la ley de tránsito. Como ustedes saben, en otros programas nosotros ya estuvimos analizando y hemos visto desde la parte política esto, ¿a quién le beneficia más? ¿Qué beneficios tiene para la ciudadanía y si era prudente realizar estas reformas? Pero nosotros necesitamos comparar esas perspectivas, necesitamos enlazar con qué estamos de acuerdo y qué es lo que choca con esos puntos de vista. Entonces, licenciado, el establecimiento de estas multas, es decir, de subirlas a 50, a 100, a $150, ¿realmente cambia algo en la realidad vial de El Salvador? Debería de influir de una manera significativa. Prácticamente, quizás lo importante no es a quién beneficia el hecho de que haya una sanción grave, menos grave o muy grave y que tenga aparejada una multa que va desde 50 hasta $150, sino el mensaje que le proporciona a los ciudadanos. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje que en alguna medida coacciona al ciudadano o, mejor dicho, orienta al ciudadano a tener un respeto para las leyes, tener un respeto para conducir un vehículo automotor y mejor aún a tener un respeto para los demás. El problema que tenemos es de que prácticamente vivimos en una selva, en donde el poder del más fuerte es el que se impone. Si usted conduce una bicicleta y alguien conduce un vehículo de 4 ruedas, no se respeta al ciclista. Si por el contrario, una persona conduce una rastra y otra persona conduce un vehículo liviano, es evidente de que el conductor de la rastra no respeta al conductor del vehículo liviano. Y en alguna medida nos hemos desarrollado de esa forma en razón de nuestros propios intereses. A partir de esta reforma, lo que se viene a poner de manifiesto es que lo que interesa es el bien común, lo que interesa es el beneficio de una colectividad. Partiendo de ello, los que tenemos el privilegio de manejar un vehículo automotor debemos de ser responsables. Y la única manera, lamentablemente, de hacernos responsables es indicándonos: aquí hay una sanción si usted no respeta la normativa vial. Desde esa perspectiva, desde mi punto de vista, es muy importante el hecho de que hayan creado nuevas conductas que van a ser sancionadas y, mejor aún, aumentar la sanción para las que ya están establecidas. A ver, como ustedes saben, amigos y amigas televidentes, algo que nos encanta hacer aquí en Criterios es comparar esos puntos de vista. Ya en una ocasión nos habían mencionado que estas multas, por ejemplo, las multas muy graves, que eran de $150, eran demasiado altas para un país donde el salario mínimo es 360. Claro, alguien está diciendo, pues sí, pero no es como que usted vaya y mire, a propósito quiera cometer esa infracción sabiendo lo que va a pagar. Pero se mantiene el debate. Esa multa
de $150 para las faltas muy graves es prudente para un país con $360 de salario mínimo? Quizás la comparación no es la más feliz, porque no interesa el salario mínimo para efectos de una persona que irresponsablemente conduce un vehículo automotor. Yo me atrevería a asegurar de que pocas personas que tienen un salario mínimo conducen un vehículo automotor. Bajo esa perspectiva, no se va a perjudicar a este sector de la población con el hecho de que hayan conductas sancionadas hasta con $150. Al contrario, a estas personas es a quienes se va a respetar, porque estas personas normalmente se trasladan de un lugar a otro a pie o en el servicio público. Y si hay sanciones para los conductores particulares y sanciones para quienes están dentro del servicio público como conductores, lógicamente a este sector de la población es que se está protegiendo. No se está afectando en lo más mínimo. Y las personas que conducen un vehículo automotor, aún con ingresos mínimos, eso no les limita la obligación a ser responsables. Lo que se trata en todo caso es de garantizar que cuando yo conduzco un vehículo, debo de respetar el derecho de los demás. Debo de conducir a una velocidad que se me permite según el reglamento, debo de respetar las señales de alto, debo de respetar a todas las personas que se conducen en la carretera, independientemente de la forma que esto lo haga. Esto también sirve para fortalecer la educación vial. Alguien me decía por ahí, mire, pero es que la educación vial se aprende en el momento en que usted va a sacar la licencia, porque ahí le evalúan si usted sabe o no sabe. Pero también ya se hablaba del otro lado. Sí, pero con los años ese conocimiento se puede ir quedando obsoleto. Es decir, usted no lee todos los días la ley de tránsito, aunque se la tiene que saber, porque sabe lo que está permitido y lo que está prohibido. Pero a pesar de esta reforma de la ley, hace falta muchísima educación vial. Sin duda. Y la educación deberíamos de experimentarla desde nuestra casa, desde las escuelas. Lógicamente, quien se somete a un proceso para ser autorizado para conducir un vehículo automotor, pasa por una escuela, pasa por una academia en donde además de darles clases teóricas, también se le dan clases prácticas. Pero el problema es de que una vez se obtiene la licencia, la persona se transforma y ya no se acuerda de implementar las reglas que le han exigido que cumpla cuando está haciendo sus procesos para poder obtener la licencia. Lo primero que se hace es, le enseñan a uno a ponerse un cinturón, pero cuando la persona ya tiene su licencia y conduce su propio vehículo automotor, o sea, no se pone el cinturón, no lo utiliza. Entonces es una cuestión más que todo de una educación propia, de una autoeducación, de responsabilidad y lamentablemente, repito, la responsabilidad viene de cuando uno sabe que su conducta va a tener alguna repercusión en caso que perjudique a terceros o en caso que violente la ley. Por esa razón es bienvenida la reforma y aún la reforma se ha quedado corta. Hay otras conductas o hay otras circunstancias que también deberían de haberse previsto. Y uno de los temas es, por ejemplo, el caso de que toda persona que conduce un vehículo automotor debería tener un seguro. Porque hay accidentes constantemente y ojalá se minimicen con el hecho de esta reforma, pero es un tanto complejo porque la cantidad de vehículos cada día aumenta. Y eso... Y por más que uno pueda salir más temprano y con esto, que han reiniciado las clases, por más temprano que salga, usted igual sabe que se va a topar con tráfico. Entre más temprano sale, más tráfico existe. Yo salí hoy a las 4:30 de mi casa y he tardado 3 horas prácticamente en llegar al canal. A San Salvador. A San Salvador. Entonces, el problema siempre va a persistir en alguna medida. No obstante que se ven muchos esfuerzos, tanto para educar a las personas a través de medios de comunicación, de las autoridades correspondientes, y también algunos esfuerzos para mejorar las redes viales y para tratar de buscarle a quienes nos conducimos de un lugar a otro, que podamos en alguna medida enfrentar el menor número de obstáculos. Pero por la cantidad de vehículos, eso va a ser sumamente difícil. Partiendo de ello, la mejor circunstancia es regular conductas para que las personas no las pongan en práctica. Y si las ponen en práctica,
prever sanciones que sean un poquito severas, a efecto de que con una vez que una persona violente la ley y sea sancionada, piense dos veces para ejecutar una segunda oportunidad, una violación a la ley. ¿Cuál es su perspectiva sobre la acumulación de puntos por cada falta? Es un tema bastante complejo. Yo recuerdo que en administraciones anteriores inclusive se había discutido la posibilidad de suspenderle definitivamente una licencia a una persona, como ahora se maneja en algunos presupuestos, lo cual se comparó en aquel momento con una sanción perpetua, las cuales son proscritas por la Constitución de la República. En este caso se está llevando, sí, bastante al extremo el hecho de que cuando una persona reincide en violentar la normativa de tránsito, acumula puntos, pero no los acumula para recibir un reconocimiento, sino que para fijar una doble sanción. En ese sentido, sí yo veo en alguna medida que pudiese estar lindando con una violación a la ley, porque el hecho de que yo sea sancionado por haber cometido una infracción de tránsito, o sea, no habilitaría acumularme esa sanción para posteriormente fijar una sanción mayor. En ese caso sí yo considero de que pudiese en algún momento por ahí violentar la misma Constitución de la República, cuando a una persona no la pueden sancionar dos veces por un mismo hecho, o no lo pueden perseguir más de una vez por un hecho que ya fue debidamente conocido por las autoridades y fue sancionado. Con la acumulación de puntos sí yo tendría alguna reserva. No obstante, habría que determinar cómo se pone en práctica para ver la conclusión del tema. Y con el hecho de la realización de cursos a cambio de poder reducir un par de puntos, ¿eso podríamos estar de acuerdo? Los cursos sí, yo lo veo viable. Personas que violentan la ley como un ejemplo propio deberían de ser sometidas a volver a cursar las clases que en alguna medida tuvo la oportunidad de conocer cuando recién estaba aprendiendo. Cuando realizó el trámite para obtener su licencia, efectivamente. Ok, entonces con eso, de que aquellos que ya se pasan de la raya, que estamos hablando de que le gusta acumular puntos y no para canjearlos, ¿sí? Sí puedan recibir nuevamente esa educación vial, que como alguien decía, pero es que la educación vial se recibe en el momento en que usted se está preparando para hacer el examen de manejo, se está preparando para sacar la licencia. Pues sí, pero entonces lo que usted está dando a demostrar o está dando a conocer con esta cantidad de faltas es que usted no pretende no conocer o simplemente ya se le olvidó todo el reglamento. Por tanto, sí deben ser prudentes estos cursos. A ver, y con el hecho de que muchos automovilistas dicen, mire, pero se debe construir un carril aparte para las motos. Alguien propuso esta idea y se decía, mire, pero es que en un país tan pequeño construir un carril para solo motos podría ser viable, su perspectiva. Yo considero de que no es necesario. Los motociclistas, al igual que los automovilistas, deberían de ser responsables desde el momento que abordan su unidad. Y sobre el tema, en lo que corresponde a los motociclistas, se denota que quizás en su mayoría son los que violentan la ley de manera cotidiana. Son los que acostumbran a abusar de la velocidad, son los que acostumbran a no respetar los carriles. Es más, a veces hay que ir pendiente uno de que va conduciendo con un motociclista a la derecha y uno a la izquierda. Y a la vez, después de un motociclista vienen 5 días más y eso genera definitivamente un peligro inminente. Basta con los carriles que tenemos, con las calles que se están mejorando, con proyectos que estamos viendo que se están ejecutando. Y si sobre la base de ello todos somos responsables y todos somos sometidos a una legislación en donde se prevén sanciones, debemos de cumplirlo. No podemos prever de que va a haber un presupuesto para hacer carreteras específicamente o carriles especiales para los motociclistas. Deben de sumarse, al igual que los demás conductores, a lo que ya está establecido y respetar la normativa de tránsito. Y es que como tal la educación vial debe ser solo para los conductores o también aplica algo para los peatones. Eso tras la pausa comercial. Ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal cual como cerramos en el bloque anterior, se comenta, como tal, ¿la educación vial debe ser solo para los conductores o también para los peatones? ¿Y por qué? ¿Usted no se ha fijado que a pesar de que hayan pasarelas, la gente no la utiliza? Y aunque hayan cruces peatonales, de igual manera se cruzan en cualquier lado. Entonces, también debe haber un fortalecimiento de la educación para todos ellos, licenciado. Sin duda. Y también deben de haber sanciones para los peatones que no cumplen la normativa. A veces los que generan los accidentes son los peatones, cuando no tienen la precaución debida en cruzar la carretera, y más aún cuando hay una zona que está señalizada para que ellos lo ejecuten y no lo cumplen. En el mismo sentido, las pasarelas. O sea, hay pasarelas y los accidentes se dan cuando las personas atraviesan la carretera y es precisamente en la zona donde la pasarela está establecida. Bajo esa perspectiva, pese a que se determina de que no hay responsabilidad para el conductor, quien también debe de ser responsable de respetar la vida, la integridad física. Y de reducir la velocidad cuando vaya cerca de una pasarela, ¿no? Correcto. Lo ideal es de que los peatones también se sometan a la normativa. Y cuando no lo hacen, definitivamente deberían de ser sancionados. La educación es para todos. Al final, todos los que andamos caminando, todos los que andamos conduciendo, somos o podemos ser artífices de un accidente, podemos causarle a una persona lesiones, podemos causarle la muerte, y si todos colaboramos, se evita en gran medida esos desenlaces. Ok, y aquí en esta parte cerramos la temática de la seguridad vial para pasar a otro tipo de seguridad. Estamos hablando de en sí misma de la seguridad social y de la percepción que la gente está teniendo en estos últimos meses con la situación del régimen de excepción. Estamos hablando de la gente realmente está percibiendo grandes resultados, está esa percepción de que ahora sí pueden cruzar a diferentes colonias a las que era impensable tener acceso. Por favor, eso es. Es más que evidente la tranquilidad que se respira dentro de las comunidades. No podemos tapar el sol con un dedo, como dice el adagio popular. Antes las personas no podían caminar de una colonia a otra, no podían atravesar de un cantón a otro, ni por motivos laborales, familiares, etcétera, etcétera. Yo conocí muchos casos en donde personas perdieron la vida porque precisamente no se dieron cuenta que estaban en un lugar distinto al cual ellos residían, y esas circunstancias ahora se identifica que han sido superadas. Ha sido superado el hecho de que las personas puedan hacer uso de su derecho de la libertad de conducirse, de caminar en todo el territorio de El Salvador. También hemos estado en presencia de la tranquilidad que respira la gente que se dedica al comercio. Ya no están con la amenaza de trabajar para cancelar una cantidad en concepto de extorsión todos los días, todas las semanas o todos los meses, sino que las personas están trabajando para su propio beneficio, para el beneficio de sus empleados, de sus colaboradores. Y esas circunstancias, sin ninguna duda, son producto de las políticas de seguridad que se están implementando.
Tenemos dentro de lo que corresponde el hecho de una gran cantidad de millones que las mismas personas de transporte público han manifestado que cancelaban a las pandillas, a las maras en concepto de extorsión. Ahora se han escuchado de la viva voz de ellos que ese dinero, o sea, ya no lo están trasladando a personas que se dedican a la delincuencia. Entonces, en términos generales, se puede percibir que la seguridad es totalmente distinta ahora a hace un año, que todavía no estábamos en las circunstancias de haberse implementado un régimen de excepción. Leí por ahí una publicación en la que se comentaba que a pesar que estamos atravesando por momentos donde la inflación es bastante fuerte para el bolsillo de las familias salvadoreñas, también se percibe ese ambiente de seguridad económica al percibir y al ser beneficiario de la idea que ya jamás van a tener que volver a pagar renta. En ese caso incluso venía un diputado y nos comentaba, si ustedes se recordarán, amigos televidentes, en que nos comentaba de un caso de una distribuidora, de una persona, en que las pandillas le cobraban $500 al mes, eso le cobraban, pero cada 6 meses le pedían $5,000. Estamos hablando que en el año pagaba 2 veces. Ahora, alguien podrá decir, ok, $10,000, no, era más que eso sumando los 500 por mes que ya daba. ¿Se imagina lo que usted podría hacer con más de $12,000? Que el hecho de que ya no se los tenga que dar a las estructuras criminales, sino que usted los puede invertir. ¿Es ese tipo de percepción que usted se encuentra en las calles, licenciado? Sin duda. Es ese tipo de percepción en el que se lee en las personas, es lo que manifiestan las personas. Había una zozobra, había una intranquilidad, no solo para las personas que se dedican al comercio, sino que para toda la sociedad en general. O sea, todos los que somos padres de familia no teníamos la tranquilidad que nuestros hijos estuvieran a una unidad de transporte colectivo para ir a su escuela o para realizar cualquier otro tipo de actividad, porque de los buses bajaban a los muchachos y se desaparecían. Sí. De los buses se cometían muchos delitos de parte de los pandilleros y eso le proporcionaba a todos los ciudadanos, o sea, una inseguridad en donde no se podía confiar en que sus hijos anduviesen en la calle. No digamos los comerciantes que producen dinero, o sea, que eran el objetivo principal de estos delincuentes a fin de poder ellos vivir de una forma cómoda sin ejecutar ninguna actividad laboral. Ahora que ya no tenemos ese fenómeno, hay otros problemas, no vamos a negar, lo que son estructurales. La economía también es un problema que nos va a afectar, pero estamos mejorando poco a poco a partir de que ahora las personas se dedican al comercio de una manera libre. Lo que pagaban en extorsión ahora o lo reinvierten en sus negocios o mejoran las circunstancias de sus empleados. Sí. Y eso sin duda va a sumar para beneficio de todos. Ahora, ¿cómo el presidente ha logrado desarticular todas estas estructuras? Hay partes de la oposición que dicen, no, mire, es que todo esto es ilegal, pero hay otros que dicen, no, él ha seguido las reglas tal cual y por eso es que se ha logrado desarticular. ¿Cuál es la perspectiva de la desarticulación de estas estructuras criminales? Podrán haber diferentes líneas de lectura de lo que está sucediendo. Algunos podrán estar en total acuerdo con todas las políticas que se han manejado, desde las reformas a la legislación penal, procesal penal, la estructuración de tribunales con énfasis a aplicar la normativa y las medidas que se adoptan a nivel del sistema penitenciario. Podrán haber personas que estén en total desacuerdo, otros podrán estar de acuerdo con todo. Y en lo particular, yo advierto circunstancias muy positivas. No todo es perfecto, lo importante es de que cuando hay algún tipo de comportamientos que no son apegados a la ley, también deberían de sancionarse o no dejarse pasar desapercibido. Y yo sí identifico algunas falencias, pero más que todo en la operatividad. ¿Cómo cuáles? En donde los agentes de la policía, en donde personas del ejército tienen una facultad enorme para poder detener a personas. Y dentro de esas facultades que poseen, podrán ellos detener a los que están dentro de las estructuras delincuenciales y también podrán detener a personas
que a lo mejor no estén del todo vinculados con las estructuras delincuenciales. De hecho, apoyándole con eso, licenciado, si usted se recuerda, hace más o menos unas 3 semanas se inauguraron otra serie de cubos por parte del presidente de la República, Nayib Bukele. Cuando él estaba en Mexicanos, mencionó que la policía tenía mucha responsabilidad respecto a determinadas capturas injustificadas. El mismo presidente mencionaba que hasta la fecha se han liberado a más de 3.000 personas que no tenían absolutamente nada que ver con las pandillas. ¿Es a esto a lo que usted se está refiriendo con ese exceso de autoridad de la policía hacia personas que no tenían nada que ver? Precisamente. Y podrán haber muchas personas más que han sido detenidos de manera injusta en virtud de que el agente de la policía o el efectivo militar ha actuado de una forma más allá de las facultades que la ley le proporciona. Lo importante de esto es de que hay un proceso y dentro de ese proceso tendrá que esclarecerse y determinarse si en verdad esta persona es parte de una estructura delincuencial o no. Y al final también los tribunales tienen la responsabilidad de resolver como la ley les manda. Y en ese sentido, los tribunales son los que van a garantizar que las personas que no tienen participación en estructuras delincuenciales sean beneficiados con la libertad que les corresponde. Okay. Sigamos ampliando sobre la percepción de la ciudadanía respecto a la seguridad, pero eso tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a Y la ciudadanía tiene una opinión bastante fuerte sobre la garantización de los derechos humanos en este ambiente de seguridad, licenciado. Los derechos humanos juegan un papel importante dentro de un modelo de Estado de Derecho como el que nosotros tenemos. No obstante, hay que analizarlos y tratar de que se respeten de forma integral. Sí. No solo los derechos humanos de los delincuentes, sino que también los derechos humanos de las víctimas. En nuestro medio se vulneró los derechos humanos de muchas personas que fueron víctimas de la delincuencia. Y debo de también aclarar, o sea, quien está obligado a proteger los derechos es el Estado. A partir de ello, existen instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los mismos tribunales tienen la facultad de potenciar y de velar por esos derechos, la Fiscalía General de la República con las víctimas. También ha habido una deuda enorme en donde muchas personas que fueron a denunciar ser víctimas de delitos, no se les proporcionó Nunca se les tomó en cuenta una investigación responsable y mucho menos esos casos fueron sometidos a conocimiento de los tribunales. En todo lo que corresponde a las administraciones anteriores, vimos un comportamiento bastante negligente de muchas instituciones que terminaron con la violación a los derechos de muchos salvadoreños. Ahora estamos identificando circunstancias en donde las víctimas están siendo potenciadas de mejor manera, en donde quien va a fiscalía y pone una denuncia, obtiene una respuesta y el proceso es sometido a conocimiento de un juez. Ahora la queja es todo lo contrario, los derechos humanos de los delincuentes. También ellos, por ser seres humanos, por ser personas, por ser ciudadanos, están amparados bajo la dinámica de que hay un debido proceso que debe de respetárselo. En la medida de que ese debido proceso no se altere, se les está considerando como personas que son inocentes hasta que un tribunal los declara culpables. Y se les debería de generar el trato que les corresponde como tal. No obstante, si los delitos son graves, consecuentemente lo que vamos a tener es una medida cautelar de detención provisional. Si los delitos son graves, vamos a estar ante procesos que probablemente
sean condenadas estas personas con una pena alta. Eso es lo que normalmente sucede dentro de un sistema. Con un proceso en esas condiciones no se le está violentando derechos a ninguna persona. Máxime si se le garantiza el ejercicio de la defensa, si se le garantiza que directamente puede intervenir, inclusive dentro de las diligencias que se ponen de manifiesto, y en el mismo sentido no son sometidos ni a torturas ni a tratos crueles, que son los que la ley prohíbe. Si estamos en presencia de procesos que se desarrollan con la dinámica en donde las garantías constitucionales y procesales se le observan a una persona, entonces estamos ante un presupuesto donde no va a haber violación a derechos humanos de nadie. ¿Cómo se puede ver la perspectiva de las instituciones internacionales que mencionan los casos de torturas identificados en los diferentes centros penales? Habría que verificar qué información es la que estas entidades han conocido para poder emitir alguna opinión al respecto. El problema también internamente se advierte en donde habemos fanáticos de diferente naturaleza. Y hay muchas personas, muchas ONG, muchas instituciones que viven precisamente de ayudas internacionales trabajando en un determinado tema. Y si sus funcionarios o sus empleados perciben un salario a partir de ello, probablemente estén proporcionando información que no sea ¿verídica? La más verídica o que no sea la más sensata. Habría que identificar eso. Yo he escuchado algunas opiniones al respecto, pero ante no saber qué es la fuente que les ha generado poder emitir una conclusión en esos términos, sería atentatorio que yo me expresara al respecto sobre ello. Lo que sí es evidente que ninguna institución internacional acompañó a las víctimas durante determinados años que las pandillas tuvieron una vigencia muy, pero muy alarmante dentro de nuestra sociedad. Hay personas que fueron víctimas de homicidio, que las familias, no hubo una opinión de ninguna entidad internacional que sumara a exigirle al Estado a darle una respuesta a esa persona. Hay muchos jóvenes desaparecidos en donde tampoco obtuvimos de parte de la comunidad internacional algún pronunciamiento, y más aún el hecho de que propusiesen mecanismos para dar una respuesta a estas personas. Ante esas circunstancias habría que ser un tanto responsables y evaluar el tema desde la perspectiva tanto de las víctimas como de las personas que tienen la calidad de indiciados dentro de un proceso penal. En ese sentido, ¿continúa siendo necesario el régimen de excepción, tomando en cuenta que ya hay más de 60.000 capturados? Probablemente sí. Todo dependerá de la lectura que los políticos y principalmente las autoridades que están manejando la seguridad en nuestro país tengan proyectado. Está mapeado supuestamente todo lo que corresponde al país en lo que las pandillas han generado daño. Está identificado el actuar de las pandillas desde la ciudad de Aguachapán hasta la ciudad de Morazán o Usulután, exactamente desde oriente hasta occidente. Y si a la fecha, según las investigaciones de inteligencia del Estado, todavía no tienen terminado el tema en cuanto a perseguir a todos los delincuentes, probablemente sea necesario el régimen por algún tiempo más. ¿Cómo se puede ver el hecho que la misma gente mencione que no quiere que se levante el régimen de excepción, y porque algunos temen que al quitar el régimen de excepción, algunos de estos delincuentes salgan nuevamente? Es por el temor en que la gente vivió durante muchos años, es por las amenazas que tenía la gente de las pandillas, es por la extorsión que no dejó vivir a muchos comerciantes, y algunos tuvieron que trabajar para las pandillas prácticamente, otorgándoles cantidades de dinero significativas para poder operar. Entonces, esas circunstancias lógicamente son alarmantes. Pensar que vamos a repetir en un corto plazo con esa pesadilla, cualquier salvadoreño lógicamente no quiere que eso suceda y se va a aferrar al régimen de excepción. No obstante, las condiciones están también sentadas. Está dado un régimen de tribunales, está dado una reforma a la legislación penal y procesal penal,
están las condiciones estructurales dentro del sistema penitenciario para poder responder a la delincuencia, y con o sin régimen deberían las instituciones de actuar y ser pero muy fuertes cuando persiguen la delincuencia. Ok, entonces para la gente lo más prudente es que se mantenga el régimen de excepción tanto como sea posible. Hay algunos medios de comunicación que han mencionado que esto no termina de resolver la violencia, pero los datos arrojan de que la gente sí percibe que esta era la solución. Desde el punto de vista del derecho, esa podía ser la única vía fuerte para eliminar de raíz este problema. Tal vez no. La problemática es más allá de que una persona se dedique a cometer delitos. Hay circunstancias estructurales que deben de también trabajarse a la par de la implementación del proceso penal. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la integración de estas personas cuando regresen a la sociedad, porque algún día van a regresar a la sociedad. Crear fuentes de empleo para que las personas no vean la necesidad de delinquir. O sea, es un fenómeno amplio y no es un fenómeno que va a ser en 2 o 3 años abordado por un gobierno, independientemente cual sea. O sea, es un trabajo que debe de manejarse a largo plazo. Ahora, lo más inmediato fue implementar un régimen. Lo más inmediato era detener a las personas que la misma ley y la misma Constitución, a través de darle un poder a la Sala de lo Constitucional, ha reconocido a través de una resolución que son terroristas. Y en efecto, estas personas infundían un miedo enorme a todos los ciudadanos. Había un terror latente de lunes a domingo, las 24 horas del día. A partir de que alguna medida había que implementar, muy bien ejecutado el hecho de que se haya perseguido de la manera que se hizo y que se está haciendo la delincuencia. El centro de confinamiento del terrorismo SECOT ha tenido muchísimas perspectivas, muchísimos puntos de vista a favor y en contra, pero uno de los que más llama la atención es que decía alguien que no debía ser motivo de orgullo tener el centro penal más grande de América. ¿Se comparte esa perspectiva o simplemente era totalmente necesario tener este centro de confinamiento? Es una necesidad. No debió ser orgullo tener pandilleros durante muchos años y los tuvimos. Y a nivel internacional hemos sido reconocidos como un país violento, como un país de pandilleros. Ahora que ya no hay pandilleros en la calle. No solo como un país de pandilleros, sino la estigmatización, y usted solo por el hecho de ser salvadoreño. En el extranjero ya le decían, sos pandillero. Correcto. Y eso era un golpe bastante fuerte, denigrante. Recientemente, hace unos meses, yo tuve la oportunidad de estar fuera del país y lo primero que se me preguntó fue, por ser salvadoreño, sos pandillero. Y yo planteé, en El Salvador vivimos mucho mejor que ustedes, en Argentina. Aquí sí hay delincuencia. Aquí sí hay delincuencia. En mi país ya no hay delincuencia. Y definitivamente no es un orgullo tener una cárcel, pero tampoco es un orgullo tener delincuentes amenazando todos los días a las personas. Si estos delincuentes están encerrados, no pueden estar en una Bartolina policial. Y el sistema penitenciario no daba cumplimiento para poder albergarlos. Entonces, al final, todos los esfuerzos se identifica que van en el mismo sentido, conjuntándose para que si hay 70.000 personas detenidas, tengan un lugar donde puedan ser recluidos. Y sigamos ampliando sobre si este centro de confinamiento tiene la capacidad para rehabilitar a más de 40.000 criminales. Pausa, volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Y en otro orden de ideas respecto a la Caja Mutual de Abogados de El Salvador, ¿cuáles son los cambios que se han realizado últimamente o los proyectos para el año 2023? Licenciado. Tenemos algunas conductas de parte de nuestros abogados que nos han reclamado siempre el hecho de que no proporcionamos beneficios más allá de los seguros de vida y auxilio de sepelio que se les ha proporcionado. Por esa razón hemos trabajado como junta directiva con todos los compañeros que la conformamos para buscar integrarnos con diferentes entidades que nos puedan proporcionar algún tipo de servicio más allá de lo que nosotros hemos hecho como Caja Mutual. Y últimamente hemos estado suscribiendo convenios para proporcionar, por ejemplo, educación a nuestros abogados de calidad. Hemos suscrito un convenio con la UMA en donde nos posibilita que nuestros abogados puedan ser parte de los programas educativos de esta universidad con un acceso con precios mucho más bajos que los que se les proporciona a los profesionales en general. En el mismo sentido, recientemente firmamos convenios con cadenas que se dedican a la venta de comida, los cuales voy a omitir el nombre en virtud del programa, y también nuestros afiliados tienen descuentos preferenciales en esas entidades. Tenemos también una proyección muy importante, firmamos un convenio con una asociación de abogados de las más fuertes del país, que es el CAS, y con el cual el CAS tiene permanencia en los 14 departamentos y un número de afiliados sumamente alto. Al CAS le cancelan los afiliados $5 de membresía simplemente por pertenecer a ellos. El convenio posibilita de que esos afiliados al CAS, con la misma cuota que pagan a esa institución, obtengan un seguro de vida y un auxilio de sepelio en los términos mínimos con Camudasal, y de esos $5, solo el CAS se queda con 1.45 y 3.55 pasan a Camudasal, porque a partir de ellos se les proporciona un seguro de vida y un auxilio de sepelio. Con otras entidades también hemos suscrito convenios para tratar de buscar que en procesos de capacitación y actualización, como es obligación de todos los abogados someternos a ellos, también se obtengan algún tipo de descuento, algún trato preferencial, a fin de no minimizar la actividad que los abogados requieren para poder desempeñarse de la mejor forma para con sus clientes. Aunado a ello, también nosotros tenemos la obligación de proporcionar capacitaciones a través de nuestra misma escuela que hemos fundado. Pero para tratar de abarcar el mayor número de temas, estamos llevando y vamos a llevar más beneficios a los abogados con las relaciones que estamos realizando con terceras instituciones. ¿De todo esto se tiene el derecho a partir del momento de la afiliación? A partir de la afiliación se consigue obtener un seguro de vida. Si la persona quiere también un auxilio de sepelio. Y los demás beneficios van conexos a ello. Préstamos hipotecarios, préstamos personales, capacitaciones dentro de Camudasal, capacitaciones con otras entidades en la universidad que... ¿Es una oportunidad para seguir creciendo? Correcto. ¿Perdón? ¿Es una oportunidad para continuar creciendo? Sin duda, es una oportunidad para seguir creciendo y es la obligación. El abogado, que entre menos estudia, menos abogado es. Al final, la obligación de actualizarse es todos los días con los profesionales del derecho. Ok. Digamos, ¿qué requisito debe cumplir una persona para poder afiliarse como tal? Simplemente ser abogado. Solo ser abogado. Ser abogado o algo más. Ser licenciado en ciencias jurídicas, aunque no haya sido autorizado. Ser egresado de la carrera, si todavía no han terminado. ¿Los egresados pueden ser parte? También, siempre y cuando estén en el plazo de 5 años, que no hayan pasado 5 años de haber obtenido la calidad de egresado. Pueden ser parte de Camudasal y lo pueden hacer tomando un seguro mínimo con el hecho de pagar $2.66 a un seguro de los máximos que oscila una cantidad que supera los $15. Ok.
Hace más de un año que nosotros estamos conversando sobre cómo Camudasal había afrontado la pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia. Ya existe como tal en ese entonces, una ley para garantizar el bienestar y el desarrollo económico y social de los afiliados a Camudasal. De hecho, Camudasal funciona a través de su creación por una ley, que es la Ley de Régimen de Previsión y Seguridad Social del Abogado de El Salvador. Dentro de la ley determina la existencia de una institución que se va a regir por un consejo directivo, y el consejo directivo es el obligado a promulgar las políticas para el desarrollo y para la previsión social de los abogados. Y sigamos hablando sobre los proyectos que tienen para el año 2023, pero no sin antes irnos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Para el año 2023, ¿qué es lo que busca Camudasal? ¿Qué proyectos tiene? ¿Cómo se ve a futuro? Por favor. Hay un proyecto sumamente ambicioso y lo hemos venido platicando dentro del Consejo Directivo desde los días de pandemia, Sí. que es que Camudasal cuente con un hospital. Un hospital para poder... A futuro, claro. A futuro, correcto, para poder proporcionarle a los abogados afiliados el servicio de salud completo a ellos y a su grupo familiar. Hemos tratado desde el año 2020 algunas pláticas con personas, y ahora más que nunca estamos bastante cerca de formalizar un proyecto en donde cabe la posibilidad que Camudasal dentro de poco sea parte de la administración de un hospital para el beneficio, lógicamente, de sus abogados y de cualquier otra persona que necesite los servicios de salud. Ok, entonces sí hay proyectos bastante fuertes, hay una planificación bastante ardua para que Camudasal siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Efectivamente, la idea es de que Camudasal no desaparezca, y para que Camudasal se mantenga y los abogados de nuestro país puedan ser parte de gozar de los beneficios que se proporcionan. O sea, debemos de trabajar más allá de simplemente administrar las cuotas de membresía o la afiliación que pagan los abogados. Entonces, hemos identificado uno de los rubros más importantes, sí, el hecho de vincularnos con la salud. Excelente, licenciado. Desde luego, desde Criterios y desde la familia de Mixto Medio, le deseamos todo el éxito para sus proyectos. Lamentablemente hemos llegado al final, pero no queremos despedirnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios sobre los diversos temas y las perspectivas de Camudasal a futuro. Gracias a usted, Fernando, y un saludo para toda la audiencia de nuevo. Así sea, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.